Hola comunidad, gracias por sintonizarnos y por estar pendiente de este canal, Visión B. Es un canal alternativo, de análisis alternativo tanto de la realidad económica y social y política del país y en contexto del área económica en general, ¿no? El día de hoy vamos a abordar el tema de el Milei, que es un tema interesantísimo que ha ha rompido todas las redes sociales, está presente por todas partes porque ha sido un fenómeno pues en Argentina y vamos a dividir el pequeño video en dos partes, la parte del origen de la escuela austriaca, que es su filosofía, y luego la parte ya más pragmática de por qué ganó y cuáles son las principales propuestas y si realmente va a poder desaparecer el Banco Central en Argentina. Me acompaña en esta ocasión Alberto Medina, alumno destacado acá conmigo en economía, y José María Robles, también un alumno destacado que está con nosotros. Entonces empezamos sin más, ¿no? Entonces poco a poco vamos a avanzar. La escuela austriaca de economía, el exponente máximo es Menger, Karl Menger. Es en 1871, en la Universidad de Viena, él publica su primer libro que se llama Tratado de Economía Política. Posteriormente publica otro que se llama El Método de las Ciencias Sociales, pero él se le considera el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Y bueno, la Escuela Austriaca de Economía ya fue desarrollada tiene más de 100 años, obviamente, desarrollándose, y obedece a una metodología o aplica una metodología que se conoce como procesos lógicos y deductivos, donde no utiliza las matemáticas, no utiliza los métodos, clásicos de la nueva economía, como son los modelos econométricos, bases de datos. O sea, la metodología de la escuela austriaca es esa, son procesos lógicos y deductivos que permiten establecer relaciones en la vida real. Eso es la lógica, ¿no? Hasta hay libros de cuál es la metodología. ¿Y cuál es la propuesta específica de Menger? La propuesta la voy a resumir muy, muy rápidamente. Tiene que ver con la teoría subjetiva del valor. Hasta esa época, en los 1800 aproximadamente, se creía que el valor de las cosas es asignado por los insumos que tiene. Como si ahorita yo sumara costos fijos más costos variables, da el costo total de un producto. Él dijo, no, eso no se fija así. El valor de las cosas lo determina de manera subjetiva la mente humana. O sea, cada persona tiene un valor. Por ejemplo, si yo valoro mucho, o mi hija, por ejemplo, valora mucho ir al concierto de Taylor Swift, ella estaría dispuesta a pagar mucho dinero por ir a ver el concierto. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto yo a pagar por ir a ver a Taylor Swift? Nada, cero. Entonces, y es el mismo evento, depende de nuestra subjetividad. Entonces, eso sienta las bases de toda una corriente del pensamiento, la teoría subjetiva del valor, que se vincula y se deduce como la utilidad marginal. De ahí surge lo que conocemos como la ley de rendimiento decreciente, donde todos los recursos son escasos y además existe a medida que tienes más del mismo bien, la utilidad de ese bien en el margen es decreciente. Eso es lo que dice la ley de rendimiento decreciente. Posteriormente, hay otro exponente, ya ha empezado el siglo XX, 1912, Mises publica, el autor es Ludwig von Mises, publica un libro que se llama Teoría del Dinero y del Crédito, del cual surge lo que se conoce posteriormente como la teoría austriaca del ciclo económico. Mises es un gran exponente también, continuador de Menger, que hace toda una profundización sobre cómo se comportan las economías y cuál es el ciclo económico que siguen las economías. Ya más recientemente, ya acá hay otro gran exponente de la escuela austriaca que se conoce como Hayek, ¿sí? En 1931, Hayek, que fue discípulo y trabajó junto con Mises inclusive, se traslada a Inglaterra y entonces a través de una serie de conferencias difunde lo que se conoce como la teoría austriaca del ciclo económico. Y Hayek es el máximo exponente a nivel global de la escuela austriaca.
y él recibe el Premio Nobel de Economía en 1974. ¿Sí? Exactamente por el ciclo económico, por haber abundado y profundizado en el ciclo económico. Ya más recientemente, acá en Estados Unidos, un profesor americano, Rothbard, él profundiza y conoce también a Hayek y siguen avanzando, y él publica un libro que se llama La Gran Depresión. Murray N. Rothbard, él acuña, o el aporte que él hace a la escuela austriaca es la idea y el concepto de anarcocapitalismo. Entonces, este anarcocapitalismo que plantea la eliminación del Estado y que toda la economía debe regirse por la propiedad privada, ¿sí? Entonces, ese es un concepto ya mucho más profundo de extrema derecha, donde dice el Estado debe desaparecer, no ocupamos Estado. Entonces, es un concepto que lleva a la teoría, a la escuela austriaca al extremo. Esta historia, que es la primera parte del video, es de dónde surge, de dónde viene la escuela austriaca. Pues es esta escuela del pensamiento la que a los años, ahorita, digamos, es inspirada o inspira a Milei, ¿sí? En Argentina. Y bueno, pues Milei, un economista formado en una escuela no en Europa, sino en mismo Argentina, había pasado desapercibido hasta, ¿qué? 4 o 5 años atrás, que empezó a resurgir y a tener las ideas a raíz de uno digamos, de su hermana, que inclusive es quien lo anima a que se lance primero a ser diputado y luego a la candidatura presidencial. Y bueno, entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué fue electo Milei, quien él se define como un anarcocapitalista? Pues yo pienso que hay dos razones por las cuales el pueblo argentino se volcó a votar por él. Una es el proceso de inflación que tienen de más de aproximadamente 150%, de acuerdo al último dato anual, 150 anual, y que si no hacen nada eso los va a llevar a una hiperinflación. Entonces hay un problema económico de pérdida de valor económico del dinero en toda Argentina, donde el peso argentino prácticamente no vale nada. Entonces siguen por ese camino, van derecho al barranco. Y la otra es la seguridad pública, que va junto con pegada. Esas dos digamos, reclamos sociales o problemas sociales lleva a que el pueblo argentino se volcó sobre esa personalidad. Y bueno, pues ya conocemos que Milei planteó ideas disruptivas para poder llegar a la presidencia, como es eliminar el Banco Central, como es plantear un déficit cero, o sea, peso que entra, peso que se puede gastar, ni un peso más. Plantea la eliminación prácticamente total del Estado. Él dice que todo lo debe hacer la iniciativa privada, y bueno, él se considera un libertario, donde la libertad individual como un fenómeno explica la libertad social. Eso es lo que plantea la escuela austriaca. Entonces, aquí ya viéndonos un poco más pragmáticos, tendríamos que preguntarnos si realmente creemos, por ejemplo, agarremos una propuesta, el Banco Central. ¿Puede desaparecer el Banco Central, Argentina como tal, donde él está planteando desaparecerlo porque va a dolarizar la economía? Pues bueno, yo como con una visión de economista, yo diría que no lo va a poder, al menos en el corto plazo, desaparecer totalmente. Al menos eso le llevaría un proceso de todo el 24, y a lo mejor hasta el 25 podría pensarse que yo no creo que lleve a eliminarlo total, pero sí que lo minimice a prácticamente un departamento dentro de una secretaría, y que sea como quien lleve los balances del dinero. En el otro tendría que ver con, digamos, con qué ideas o qué es lo que va a provocar sus acciones en Argentina. Entonces ahí es donde ya podemos conversar sobre eso. Ustedes, en términos pragmáticos, como estudiantes destacados acá de economía, ¿qué piensan de esta parte pragmática de Milei? O sea, ¿va a poder desaparecer el Banco Central? ¿Va a poder, o qué problemas puede enfrentar? Entonces me gustaría, si ustedes como jóvenes, escuchar sus opiniones. A ver, empezamos con Alberto para cambiar la dinámica. Sí, bueno, buenas tardes. Pues el fenómeno de Milei hay que poner
un preámbulo antes. Milei nace del hartazgo social, tal como lo mencionaba el maestro. Tenemos que poner en contexto que Argentina o la República Argentina es un país que ha tenido pues sus ciclos bastante difíciles, ¿no? Una gran parte del siglo XX vivieron en dictadura. Viven en democracia desde apenas desde el 83 y desde ese retorno de la democracia han vivido en un bipartidismo muy notable. Tenemos partidos como la Unión Cívica Radical y el Justicialista que se han pues turnado el gobierno desde el 83. Han tenido presidentes como Alfonsín, Carlos Saúl Menem, De la Rúa. Después del Corralito tuvieron un problema ahí con presidentes. Después del Corralito tienen a Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández y actualmente pues que está por asumir Javier Milei. Pero ¿qué tienen en común anteriormente a Javier Milei? Todos estos presidentes que mencioné, todos han sometido a la Argentina a vivir en el déficit fiscal. Ese ha sido su principal, ¿cómo llamarlo? Idea Bueno, principal acción. han abusado de las ideas keynesianistas hasta cierto punto de que tienen a Argentina, han tenido a Argentina viviendo en un déficit fiscal. Entonces, Milei nace precisamente de esas ideas. Y ya como poniendo ese contexto, pues ya él saca sus ideas de desaparecer el Banco Central, el déficit cero. Y si lo va a poder desaparecer o no, pues yo también considero que no va a poder hacerlo porque ya se mencionaba que el hecho de desaparecer el Banco Central es renunciar a hacer tu propia política monetaria. Entonces estaría él a merced en caso de que adopte el dólar de la Fed. Entonces, quizá no lo haga, quizá sí. Han estado mencionando que es un plan que puede postergar hasta 2025, hasta la segunda mitad de su mandato. Pero lo que sí es un hecho es que él va a destrozar el Estado completamente. Ya observamos que anunció la privatización de la empresa de aguas de Argentina, la empresa de trenes, tienen una empresa de petróleos llamada IPS, IPF, Yacimientos Petrolíferos Federales, que la cual ya tiene sus ideas de convertirla en una empresa totalmente privada. Entonces, él no es la solución. Particularmente, yo pienso que no es la solución porque le hará más daño del que los otros presidentes le han hecho a Argentina. Ok, gracias Alberto por tu opinión. José María. Pues realmente me parece bien interesante a mí el personaje Milei. Realmente me genera mucha intriga cómo el desarrollo social de un país puede formar figuras como esta. Y sin duda es bastante entendible que el pueblo argentino a lo mejor ceda ante estas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos comprender lo que una inflación como la que ellos están sufriendo implicaría. A lo mejor usted sí que ha pasado por la del 90, la del 80. Pero sin embargo, nosotros como estudiantes viviendo en el siglo XXI no hemos tenido nuestra gran depresión. A lo mejor en el 2008, sin embargo, no sufrimos una inflación como la que tiene Argentina ahora. Sin embargo, un poquito lejos del proyecto político de Milei, me parece que hay algo bien importante. Las ideas son muy importantes, o sea, impactan como si... Y nosotros no nos damos cuenta. Una derecha radical ganando en América Latina no me parece un peligro, me parece que es un cambio en la balanza de los poderes. Sin embargo, una derecha tan radical, como mencionó usted, anarcocapitalismo, o sea, que desaparece el estado de bienestar, que privatiza la salud, que privatiza la educación, por lo menos peligrosa me parece por las ideas. Sin embargo, nosotros no podemos saber tampoco qué efecto va a tener la dolarización en el país. O sea, realmente yo no quisiera estar de lado, pero realmente me hace pensar mucho el hartazgo y además que Milei, entendiendo un poquito el pueblo argentino, realmente las campañas políticas de ahora se han vuelto espectáculo. Milei es un cantante de rock, es un futbolista, es un gritón, es una persona explosiva. Entonces, es el personaje perfecto para la televisión. Entonces, yo creo que si entendemos a Milei por el lado del espectáculo y el hartazgo de Argentina, lejos de la política,
entendemos su triunfo. Sin embargo, hay que tener cuidado con las ideas que se esparcen y las que escuchamos. Bueno, mira, vamos por tiempo, el tema da para mucho más. Claro. Vamos a hacer otro video, si les parece, que tenga que ver con la dolarización y seguimos opinando del modelo argentino y qué puede depararle al pueblo argentino, porque no podemos alargar demasiado el video. Pero lo que yo puedo decir ya finalmente para cerrar es que sí es un fenómeno construido por las redes sociales y por los medios de comunicación, que se conjuntó con los problemas que ya decía José María y que decía Alberto, decir, oye, hay un hartazgo, hay estas características, y por otro lado ese personaje, entonces coinciden las cosas y resurge como un fenómeno. Pero yo considero a forma rápida de que sí, el pueblo argentino como tal está en peligro, él mismo lo ha reconocido. Yo pienso que el pueblo argentino se dio un balazo en el pie, como se dice coloquialmente, y que va derecho a un desastre económico, que va derecho a vivir una de sus peores etapas desde el punto de vista económico y social, porque llevar a la economía a ese extremo, digamos, de privatizar todo, hasta la educación y la salud, pues llega a ver al individuo como un objeto, no como un humano, donde los derechos humanos desaparecen. Claro, entonces yo creo que eso está muy complicado. Pero entiendo que el tema da para mucho más. Entonces ya el tiempo no nos da, José María. Cortamos aquí y bueno, nos comprometemos a hacer un segundo video sobre Milei y Argentina. Hasta aquí lo dejamos. Gracias por sintonizarnos y les agradecemos ahí la campanita y su like. Hasta luego. Hasta luego.